El perro la reconoció antes de que ella misma se reconociera en el reflejo, pero jamás había visto a ese animal en su vida. La llave entró en la cerradura como si el tiempo no hubiera pasado, aunque llevaba 22 años guardada en un joyero. Lo que la rompió no fue la carta sin terminar de su padre, sino una chaqueta de pana naranja que él había conservado esperando un regreso que nunca llegó a tiempo. Mi abuela dijo aquella tarde que ahora volvía porque ya no quedaba nadie esperando. Años después supe que don Emilio iba a la estación todos los domingos. El perro se llamaba Tizón y había llegado años después de que ella se fuera. Lo que ella sintió al sentarse en el sillón orejero de su padre no lo contó. Para entender todo esto, tengo que empezar aquella tarde de octubre en Granada. Yo tenía 11 años cuando la vi por primera vez. Bueno, no exactamente. La vi de lejos, desde la terraza de mi abuela, que daba justo a la calle donde ella creció. Era una tarde de octubre en Granada, esa luz naranja cosecha que solo existe aquí, cuando el sol se pone detrás de la Alhambra y todo el Albaicín parece arder en llamas quietas. Ella bajó de un taxi en la Cuesta de la Alhóndiga, con una maleta que parecía pesarle más de lo que pesaba, y se quedó parada mirando la fachada de la casa número 14. No entró. Se quedó ahí, con la maleta en el suelo, mirando la puerta como si esperara que la puerta hiciera algo. Mi abuela sacudía las sábanas en la terraza y dijo, sin dejar de sacudir, ya llegó la hija de don Emilio. Yo pregunté qué hija, y mi abuela dijo la que se fue hace 20 años y nunca volvió, ni siquiera cuando la madre se puso mala. Luego añadió algo que no entendí en ese momento, ahora viene porque ya no hay nadie esperando. Eso es más fácil, dijo. No sé si eso es exactamente lo que dijo. Mi abuela tenía una manera de decir las cosas que yo entendía mal, o que entendía literalmente cuando había que entenderlas de otra manera. Pero eso es lo que recuerdo. La historia que ella contó después, la que estoy contando ahora, la oí fragmentos durante meses. Mi madre la trataba en la tienda de ultramarinos, la tienda de la esquina, donde vendían aquellas latas de aceite con la etiqueta naranja, y yo me quedaba cerca, fingiendo que miraba los caramelos, mientras ella hablaba. A veces lloraba. A veces no. Pero siempre hablaba como si estuviera confesando algo que llevaba demasiado tiempo dentro. Se llamaba Valeria. Tenía 47 años cuando volvió, aunque parecía de más. El pelo canoso recogido en una coleta que se le escapaba por los lados, las manos siempre ocupadas, doblar un pañuelo, girar un anillo, raspar una uña contra la otra. Llegó en autobús desde Madrid, dijo. Había cogido el primero de la mañana, el de las 6, porque no había dormido en toda la noche y necesitaba estar en movimiento. El billete lo había comprado 3 días antes y lo había llevado en el bolsillo de la chaqueta desde entonces, arrugándolo sin querer, hasta que el papel se volvió blando como un trapo. El taxi la dejó en la cuesta y ella pagó con billetes que llevaba separados en un sobre. Luego se quedó parada. La puerta era azul, azul oscuro, azul de azulejo, azul de ese azul que solo se ve en las casas viejas de Granada, y el pomo era de latón, gastado por tantas manos. Ella metió la mano en el bolsillo y sacó una llave. La llave, dijo después, la había tenido siempre. En un joyero en Madrid. Durante 22 años. Y nunca la había usado, pero nunca la había perdido. La llave entró en la cerradura como si el tiempo no hubiera pasado. Como si la cerradura la hubiera estado esperando. Eso es lo que ella dijo, la cerradura me recordaba. ¿Es posible que una cerradura recuerde? Yo creo que no. Pero ella lo dijo con tanta certeza que en ese momento sonaba verdad. La casa estaba oscura. Las persianas bajadas, el olor a cerrado, a polvo, a algo que se había ido acumulando en capas invisibles. Ella entró y lo primero que vio fue el pasillo. El mismo pasillo de siempre, con las mismas baldosas de terrazo, esas que tienen dibujos geométricos en azul y naranja, como un tablero de ajedrez que alguien hubiera pintado con los colores del atardecer. Las mismas. Sin cambiar. 22 años y las mismas baldosas. El perro apareció de la nada. Bueno, no de la nada. Del patio trasero, donde había una puerta que ella no había visto al entrar. Un perro viejo, blanco, con manchas color miel, el hocico gris, los ojos nublados por las cataratas. Salió caminando despacio, con esa dignidad que tienen los perros viejos,
Como si supieran que ya no tienen que demostrar nada. Se acercó a ella, olió sus zapatos, luego su mano, y empezó a mover la cola. Ella no sabía qué perro era. No había perro cuando se fue. Pero el perro la olió y la reconoció. No porque la conociera a ella, dijo después, sino porque la casa la conocía a ella. Y el perro había aprendido el olor de la casa. Y ella olía a casa. Después de 22 años en Madrid, todavía olía a esta casa. Eso es lo que ella dijo, y en ese momento se echó a llorar. El perro se llamaba Tizón, dijo una vecina después. Lo había adoptado don Emilio unos años después de que ella se fuera. Un perro callejero que apareció en la puerta y no se fue. Don Emilio le puso Tizón porque era blanco pero parecía quemado por los bordes, como un tizón. Y el perro se quedó con él hasta el final. El verdadero error aquí es pensar que las casas se quedan quietas mientras nosotros nos vamos. Pero no. Las casas siguen viviendo. La casa de la calle Alhóndiga número 14 había seguido viviendo sin ella. Don Emilio había seguido viviendo sin ella. El perro había llegado sin ella. Las plantas del patio, las mismas macetas de barro, los mismos geranios, habían seguido floreciendo sin ella. Todo había seguido sin ella. Y ella, en Madrid, se había convencido de que era libre. Libre de la casa, libre de la ciudad, libre de su padre. Lo que no había calculado era que la libertad también tiene un precio, y que el precio se paga en cuotas que no ves venir. El cuarto de ella estaba igual. Exactamente igual. La cama con la colcha azul marino, la que tenía bordadas unas estrellas pequeñas en las esquinas. La estantería con los libros de cuando era adolescente, las novelas de aventuras, los álbumes de fotos. El espejo con el marco de madera oscura, el que tenía una pequeña grieta en la esquina inferior derecha. La misma grieta. Todo igual. Como si alguien hubiera detenido el tiempo en ese cuarto el día que ella se fue y nunca hubiera vuelto a tocarlo. Don Emilio había mantenido el cuarto igual. Durante 22 años. Había barrido el suelo. Había quitado el polvo de los muebles. Había aireado la habitación los domingos por la mañana, como hacía siempre. Pero no había movido nada. No había cambiado nada. Ni siquiera había usado el armario para guardar sus cosas. Ella abrió el armario. La ropa de cuando tenía 18 años seguía ahí. Unos vaqueros azules, una chaqueta de pana naranja, un vestido de flores que había llevado a una boda. Las perchas de madera, las mismas que habían comprado juntos en la tienda de la plaza de Beiber Rambla. Y reconoció cada prenda, pero no pudo reconocer a la niña que las usó, y supo que el verdadero peso de volver no estaba en la maleta, sino en lo que nunca se atrevió a preguntar. Eso fue lo que la rompió, dijo ella. No el perro. No la cerradura. No el olor del pasillo. Fue la chaqueta de pana naranja. La cogió, la acercó a la cara, y olió. No olía a ella. Olía a naftalina y a tiempo detenido. Pero era su chaqueta. La que había llevado el último invierno antes de irse. La que su padre había guardado como si ella fuera a volver al día siguiente. ¿Cuántos días siguientes pueden caber en 22 años? Lo que me llama la atención en este punto es cómo ella repite las mismas palabras una y otra vez. Me fui sin decir nada. Me fui sin decir nada. Como si esa frase fuera un mantra o una herida que no termina de cerrar. ¿Alguna vez has guardado algo durante años esperando que alguien vuelva al día siguiente? ¿O has sido tú quien se fue sin decir nada y dejó algo esperando? Se fue sin decir nada. Su padre estaba trabajando en la obra, era albañil, don Emilio, y ella lo había visto esa mañana, pero no le había dicho que se iba. Solo le había dicho que iba a comprar el pan. Y luego cogió el autobús de las 11 y se fue a Madrid con una mochila y 2000 pesetas en el bolsillo. No volvió porque pensó que volver era admitir que se había equivocado. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil era volver. Porque si volvías después de un año, tenías que explicar por qué no habías vuelto antes. Si volvías después de 5, tenías que explicar por qué no habías vuelto en todo ese tiempo. Si volvías después de 22, ya no había explicación que valiera. Solo silencio. Y ahora estaba aquí, con la chaqueta de pana en las manos, y el silencio pesaba más que todo lo que había dicho en esos 22 años.
La vecina que le contó lo del perro también le contó que don Emilio iba todos los domingos a la estación de autobuses, no a buscar a nadie. Se sentaba en un banco, cerca de la entrada, y miraba la puerta por donde llegaba la gente. A veces estaba 1 hora. A veces 2. Luego se levantaba, compraba un paquete de pipas en el kiosco, y se volvía a casa. Eso lo había hecho durante años, dijo la vecina. Hasta que se puso muy mayor y le costaba caminar. Nadie le preguntaba a quién esperaba. Todo el mundo lo sabía. ¿Cómo se vive con eso? ¿Cómo se vive sabiendo que alguien fue a la estación de autobuses todos los domingos durante años, esperando que bajaras de un autobús que nunca llegaba? Esa es una de esas preguntas que no se pueden hacer en voz alta. El cuarto de su padre estaba al final del pasillo. Ella no había entrado todavía. Dijo que no podía. Que cuando llegó al pasillo y vio la puerta entreabierta, sintió que las piernas no le respondían. Se sentó en el suelo, en el pasillo, con la espalda apoyada en la pared, y se quedó mirando la rendija de luz que salía de la habitación de su padre. No podía entrar. No podía ver la cama vacía, el sillón donde él se sentaba a ver la tele, la mesilla con las pastillas, las gafas, el vaso de agua. El perro se tumbó a su lado. Apoyó la cabeza en su regazo y suspiró. La luz en el pasillo era azul, ese azul profundo del atardecer que se filtra por las persianas bajadas. Azul de crepúsculo. Ella llevaba horas ahí sentada, y no había encendido la luz. Prefería la penumbra. En la penumbra, dijo, todo podía seguir siendo como era antes. Las baldosas seguían siendo las mismas. El perro seguía siendo el mismo. Y su padre, si ella no entraba en el cuarto, podía seguir estando vivo en alguna parte. Porque mientras no entrara, mientras no viera la cama vacía, su padre seguía existiendo en ese espacio que ella se negaba a atravesar. ¿Alguna vez han sentido eso? Esa sensación de que mientras no confirmes algo, mientras no cruces esa puerta, mientras no hagas esa llamada, ¿lo peor no ha ocurrido realmente? Porque ocurrir de verdad implica que tú lo sepas. Y mientras no lo sepas, hay un margen. Un espacio donde lo que temes puede no ser cierto. Ella estuvo sentada en el pasillo hasta que se hizo de noche. No encendió la luz. El perro se quedó con ella, respirando despacio, a veces levantando la cabeza para mirarla, como si quisiera asegurarse de que seguía ahí. Lo que pasó después me lo contaron otras personas, porque ella no pudo contarlo. La encontraron al día siguiente. La vecina, la misma del perro, fue a llevarle un plato de comida caliente, un puchero, que en Granada es la manera de decir que te importa a alguien, y la vio sentada en el mismo sitio, en el pasillo, con la puerta del cuarto de su padre todavía entreabierta, y el perro todavía a su lado. No había entrado. No había dormido. No había comido. La vecina dijo, hija, tienes que entrar. Es solo un cuarto. Y ella dijo, no es solo un cuarto. Es el cuarto donde él me esperó todos los días de su vida. La vecina entró primero. Abrió la puerta del todo y encendió la luz. Y entonces Valeria entró. El cuarto era pequeño. Una cama individual, con una colcha azul marino, igual que la de su cuarto. Un sillón orejero, color granate, gastado por los años. Una mesilla con una lámpara, un libro, las novelas del oeste que le gustaban a don Emilio, y un marco con una foto. La foto era de ella. De cuando tenía 15 años, sonriendo, con el pelo suelto, delante de la Alhambra. La misma foto que había estado en el salón toda su infancia. Al lado de la cama, en el suelo, había unas zapatillas. Las zapatillas de estar por casa de don Emilio. Marrones, viejas, con la suela gastada por un lado, caminaba apoyando más el pie izquierdo. Siempre había sido así. Y al lado de las zapatillas, un sobre. El sobre estaba dirigido a ella. Con su nombre. Con la letra de su padre. Eso es lo que nunca supo cómo contar. Porque abrió el sobre y dentro había una carta. Una carta que su padre había escrito hacía mucho tiempo, la fecha era de 2005, 10 años después de que ella se fuera, y que había guardado sin enviar. En la carta, don Emilio le decía que la entendía. Que no hacía falta que volviera si no quería. Que él estaba bien. Que la casa estaba bien.
Que el perro, ya estaba el perro, la esperaba. Y que no se preocupara. Que él sabía que ella necesitaba su libertad. Que él no la había llamado porque no quería presionarla. Pero que si algún día quería volver, la puerta estaría abierta. La misma llave que tenía seguía sirviendo. Pero lo que nadie le había dicho es que la carta llegó el mismo día en que su padre murió. Y que él sobretraía 2 sellos distintos, uno de correos y otro de la funeraria. Y luego, al final, una frase que ella no pudo leer en voz alta sin romperse: siempre supe que volverías. ¿Crees que Valeria hizo bien en regresar solo después de la muerte de su padre, o debió haber vuelto antes? Aunque él ya no la esperara. No porque tuvieras que hacerlo, sino porque esta casa siempre fue tuya. Y una casa sabe cuándo va a volver la gente que quiere. 300 palabras escritas a mano, con bolígrafo azul, en un papel cuadriculado. Sin faltas de ortografía. Don Emilio había sido de los que cuidaban las palabras. La carta no estaba terminada. Había una última frase sin acabar: si alguna vez lees esto, quiero que sepas que... Y ahí se cortaba. Como si don Emilio hubiera querido decir algo más y no hubiera encontrado las palabras. O hubiera decidido que era mejor dejarlo sin decir. ¿Qué iba a poner? Ella nunca lo sabría. Yo creo que lo importante no es lo que don Emilio quería decir. Lo importante es que dejó la frase sin acabar. Porque al dejarla sin acabar, le estaba dando a ella la oportunidad de completarla. De poner las palabras que ella necesitaba oír. De llenar ese espacio con lo que ella quisiera. O tal vez solo se quedó sin tiempo, sin fuerzas, sin ganas de escribir más. No lo sé. Valeria se llevó la carta al cuarto de ella, el que seguía igual, y se sentó en la cama. La cama crujió igual que cuando tenía 17 años. El mismo sonido. El mismo muelle. Todo igual. Y entonces, dijo ella, pasó algo que no esperaba. No lloró. Había llorado antes, en el pasillo, cuando el perro la olió. Pero ahora no. Ahora sintió algo distinto. Una especie de alivio. Como si la carta de su padre, al no pedirle nada, al no reclamarle nada, le hubiera dado permiso para dejar de cargar con todo lo que llevaba dentro. No le pedía que volviera. No le pedía que se quedara. No le pedía explicaciones. Solo le decía que la entendía. Y que la casa seguía siendo suya. Eso, dijo ella, era lo único que necesitaba oír. Pasó 3 días en la casa. Limpió el polvo. Abrió las ventanas. Aireó las habitaciones. Compró comida para el perro. Regó las plantas del patio, los geranios seguían vivos, milagrosamente, porque la vecina los había cuidado. Y el último día, antes de irse, hizo algo que no esperaba hacer. Se sentó en el sillón orejero de su padre. El que estaba en el salón, el que tenía el cojín hundido de tantas horas de siesta. Se sentó, cerró los ojos, y se quedó quieta. Sintió el cojín cediendo bajo su peso. Sintió el calor de la tarde entrando por la ventana. Sintió el olor de la casa, ese olor que no había olvidado en 22 años. Y por un momento, solo por un momento, sintió que su padre estaba ahí. En el sillón de al lado, leyendo el periódico. Sin decir nada. Solo acompañándola. Eso no lo contó ella. Me lo contó la vecina, que la vio desde la ventana de su cocina. Vio a Valeria sentada en el sillón, con los ojos cerrados, y al perro tumbado a sus pies, y dijo que parecía que por fin estaba en paz. El último día, antes de irse, Valeria hizo una copia de la llave. La original la dejó en la mesilla de su padre, junto a la carta. La copia se la llevó. Dijo que no sabía si volvería, pero que quería tener la opción. El perro se quedó con la vecina. Y ella cogió el autobús de vuelta a Madrid. El de las 6 de la tarde. El billete lo compró en la estación, en la misma taquilla donde su padre había comprado los suyos los domingos durante años. Se sentó en el mismo banco donde él se sentaba. Y esperó. No sé si esa última parte es cierta. Me la contó el taquillero, que llevaba 30 años en la estación y recordaba a don Emilio. Dijo que aquella tarde, cuando vio a una mujer sentada en el banco de siempre, supo quién era. No le hizo falta preguntar.
El taquillero dijo, se parecía a él. Tenía la misma manera de esperar. Mirando a la puerta. Sin mover un músculo. Como si el tiempo no importara. Y eso es todo lo que sé. O todo lo que recuerdo. O todo lo que he juntado de fragmentos que fueron cayendo en distintos momentos. Como piezas de un puzzle del que nadie tenía la imagen completa. A veces pienso en Valeria, en su chaqueta de pana naranja, en la carta sin terminar, en el perro que la olió antes de que ella se reconociera. Pienso en lo que significa volver a un lugar que nunca te olvidó, aunque tú lo intentaras con todas tus fuerzas. Y pienso en don Emilio, sentado en el banco de la estación, esperando a una hija que no llegaba, pero esperándola igual. Porque esperar, a veces, no es otra cosa que la manera que tiene el amor de no rendirse. Ella lleva la copia de la llave en el bolsillo. Me lo dijo la última vez que la vi, hace unos meses, en la tienda de ultramarinos. Había vuelto a Granada de visita, ahora venía una vez al año, dijo, y llevaba la llave colgando de una cadena en el cuello, como un collar. Le pregunté por qué la llevaba así, y ella se tocó la llave con la punta de los dedos, sonrió, y dijo, para acordarme de que siempre puedo volver. No sé si alguna vez volverá para quedarse. No sé si eso es lo que necesita. Pero sé que la llave sigue funcionando. La cerradura la recuerda. Y el perro, cuando ella llega, la olfatea antes de mover la cola, como si necesitara confirmar que sigue oliendo a casa. Y siempre huele. Esa chaqueta de pana naranja que guardó 22 años, ¿te habrías puesto a llorar o la habrías dejado colgada? Si esta historia te apretó el pecho con el olor de lo que nunca se dijo, ese es el momento de darle like. Si eres de los que guardan una llave que nunca usan pero nunca pierden, este canal es tu sitio.